No, la Asamblea Nacional Ilegal no entregó el Tribunal Supremo de Justicia. Lo digo porque tenemos que dejar de infantilizar las noticias. ¿Se avanza? Sí. Pero como siempre, tenemos que leer la letra pequeña de lo que pasó ayer en torno a esa renovación de magistrados, porque nada más ingenuo que creer en el chavismo, ¿no? La alerta no queda allí. La administración de los Estados Unidos estaría negociando con el régimen de Delcy Rodríguez un acuerdo sin precedentes para que Estados Unidos adquiera participación en recursos petroleros venezolanos. Así, en palabras simples, estarían entregando lo que aún no se tiene simplemente para permanecer más de lo que pueden en el poder. Porque no es para otra cosa, ¿verdad? Ya se lo voy a ampliar. Pero es que hay otra bombita, una informativa. También copaba la conversación política las últimas horas algo igual de indignante y cuyo destino, ya le digo yo, está listo para fracasar. Y se trata de Alejandro Betancur, ya lo nombré. Ahora van a comenzar los ataques al canal de nuevo. Pero es que al parecer, la pregunta que no pude responderme hace poco ya tiene una explicación. ¿Qué hace el bolichico de vuelta en Venezuela? O mejor dicho, ¿cómo lo logró? Mientras todo esto pasa, las protestas son cada vez más comunes en nuestro país y la gente está yendo a donde tiene que ir. Si la pasada protesta por los presos políticos en Caracas fue directo al corazón de las instalaciones donde reina el narcoministro Cabello, la que hoy le presento por la luz eléctrica también fue un lugar particular y ya les voy a mostrar. Y el día de hoy regresa a Venezuela, obviamente protegido, Omar González. Una cachetada directa a Diosdado Cabello, a mano cambiada además, porque regresa con un manto de protección importante luego de habérsele escapado a Diosdado Cabello, al capo de los polvos mágicos. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento el día de hoy, viernes 28 de agosto de 2026. Como siempre, Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. Después de 10 días del anuncio de los resultados de esa primera mesa de trabajo, se dio hoy, o ayer, quise decir, el primer paso para el tránsito que debe llevarnos a un Tribunal Supremo de Justicia potable. La Asamblea Nacional Ilegal sesionó al respecto y aquí vamos a comenzar a meter el bisturí. Y hay algo que también hemos dejado claro. Las decisiones que por Constitución le corresponden a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela solamente serán discutidas, decididas según está establecido en el Reglamento Interior y Debate, que es ley nacional, en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que fue debidamente electa en el año 2025. Para que quede absolutamente claro. Y esta discusión de reforma de ley lo comprueba. ¿Dónde estamos discutiendo la reforma? ¿Dónde se tiene que discutir? En la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente vigente. Páramelo ahí, ya va. Porque reza la Constitución Nacional vigente, que sabemos que hay que reformarla, pero es la que hay, reza lo siguiente. Artículo 270. El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, atentos aquí, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. Ahora lo importante. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley. A esto agregaba asertivamente el día de ayer Perkins Rocha. Fíjense. No siguieron el consejo y lo que aprobaron en primera discusión es inconstitucional. No por el hecho de que en otros tiempos se había hecho de esta manera, en 2004 o en 2010, debe repetirse el error que en este momento es injustificable, dada la incertidumbre sobre cuál será el órgano que en definitiva proceda a la designación. El Comité de Postulaciones Judiciales no puede estar integrado por diputados. No importa el número, ni 11 ni 1. No pueden integrarlo ningún miembro del Parlamento. Solo debe estar integrado por miembros cualificados de la sociedad civil, profesores universitarios, expertos en derecho, miembros de las academias, colegios profesionales, etc. Aún pueden rectificar. Lean el texto expreso del artículo 270 constitucional, y lo acabamos de leer, y lo voy a repetir, lo molar. El comité no puede estar integrado por diputados.
No importa el número, decía bien Perkins, ni 11 ni 1. No puede integrarlo ningún miembro del Parlamento. Esta reforma es la segunda que se intenta en lo que va de año. Ojo, la primera por iniciativa propia del régimen, recuérdenlo, en mayo, y esta segunda con la participación de la Asamblea Nacional 2015. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el primer intento de mayo y este segundo? 2 personas. Esto es todo lo que ha cambiado. De forma, 2 personas, de forma, no de fondo. Pasamos de 10 miembros de la sociedad civil a 12 miembros, manteniendo, por supuesto, la inconstitucionalidad de la participación de diputados, como pudimos ver. Pero además, el problema de fondo, o uno de ellos, ¿quiénes serán esos miembros de la sociedad civil? Porque le extrañaría a usted ver una propuesta como, qué sé yo, la bachiller, por ejemplo. ¿Me entienden? Lo prematuro de andar cantando victorias antes de tiempo. Le entregaron ya el Tribunal Supremo a la oposición. Mira. Ahora, si se pregunta cómo debería ser el proceso, para que tenga un dibujo de este proceso, cómo debe designarse estos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia según los artículos 264 y 270, y no según la práctica de la Asamblea Nacional, vamos a ello. Se forma el Comité de Postulaciones Judiciales. Debe estar integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad. Volvemos al mismo punto. Profesores, academias, colegios profesionales, no diputados. Luego, se hace una convocatoria pública en diarios y medios de comunicación. Cualquier abogado que cumpla con los requisitos, venezolano por nacimiento, honorabilidad, que no existe en el tribunal de hoy, 15 años de experiencia jurídica y otras tantas más, puede postularse solo a través de organizaciones. Cualquier ciudadano, usted, yo, el que sea, puede presentar objeciones fundadas en contra de los candidatos. Y eso entra dentro del plazo de impugnaciones, ese del que les he venido hablando, donde tenemos que estar ahí muy atentos. Posteriormente, el comité hace la primera preselección. Esa lista se envía al Poder Ciudadano, fiscal, defensor del puesto y contralor. Y ya ustedes conocen a los personajes. Luego el Poder Ciudadano hace la segunda preselección. Y la lista final llega a la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, que ya usted la conoce muy bien, entonces elige con 2/3 partes de los diputados, o sea, con mayoría calificada. Y los electos terminarán tomando posesión por 12 años en un solo periodo sin reelección. Volvemos al punto. El comité tiene que ser de la sociedad civil calificada, no de políticos. Y es que ayer la Asamblea Nacional y Legal aprobó en esa primera discusión la reforma que cambia el comité de 21 integrantes a 23. Como era antes, 11 diputados y 10 personas de la sociedad civil. Ahora, 11 diputados y 12 personas de la sociedad civil. ¿Qué sobran? Los diputados. El oficialismo y un sector de la oposición lo presentan como un avance porque ahora la sociedad civil tendrá mayoría. Pero recuerden, vuelvo al punto, el artículo 270 es claro, el comité de postulaciones debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Usted lo leyó, no dice con participación de diputados, no, dice con mayoría de la sociedad civil, dice sociedad civil. ¿Qué se acaba de aprobar? Un comité con 11 diputados y 12 representantes de esta sociedad, es decir, sigue habiendo políticos sentados en el órgano que filtra los futuros magistrados del Tribunal Supremo. O sea, están politizando el futuro. Exactamente lo que la Constitución piensa o quiere evitar en sus líneas. Y es que da igual que ahora sean 12 y no 10 los miembros de la sociedad civil. El problema no es el número. El problema es que hay diputados de usted sabe qué asamblea estando en donde no deberían estar. Y eso es lo que está en debate. No es un detalle técnico. Es si el próximo tribunal nace independiente o nace negociado. Cosa que, por supuesto, veremos si muta de aquí a las próximas discusiones. Pero una cosa más acerca de Perkin Rocha, de hecho. Escuche bien este mensaje. Palabras recientes que pueden encajar perfectamente para explicar las incoherencias tuteladas que estamos viendo el día de hoy. Porque para que pase una cosa, tiene que pasar otra de contrapeso. No me enredo, escúchelo usted. Para mí no es extraño, porque si el señor Diosdado Cabello continúa en una situación de presencia política en el país, a pesar de tener sobre él una recompensa internacional que se puso, y como consecuencia de esa recompensa uno de ellos ya se extrajo,
Entonces, esa paradoja que significa el Señor Diosdado Cabello en ese sitio, pues es comprensible que alguno de este lado, al menos yo, esté en esta situación y muchos otros estén fuera del país teniendo dudas de si regresan o no regresan. En pocas palabras, es probable que mi situación guarde relación directa, aunque yo no estoy a su nivel, pero guarda relación directa con una fuerza que lo mantiene ahí y que a mí me mantiene en este sitio. Ahora bien, Y es que ese no va a ser el único mensaje que le mandan a Diosdado Cabello en nuestro programa del día de hoy, pero ya vamos para allá. Hablemos ahora de lo que Axios acaba recientemente el día de ayer de soltar. La administración de Trump estaría negociando con Delcy Rodríguez un acuerdo para que Estados Unidos se quede con la participación directa en campos petroleros venezolanos que sumarían 90.000 millones de barriles de petróleo. Eso, según el reporte, duplicaría de un plumazo las reservas estratégicas de los Estados Unidos. Y ojo con esto, porque Axios es usado a menudo por la Casa Blanca para filtrar cositas. Así que habrá que estar muy pendientes. Pero el planteamiento es simple. Washington pone las empresas, reactiva los pozos que el chavismo dejó en ruinas y a cambio se lleva una gran tajada de propiedad o un arrendamiento a largo plazo. Y Caracas, es decir, Delcy en este momento, recibe la inversión y la caja. El detalle fino todavía no está firmado, por supuesto, pero las fuentes de Axios dicen que se discute al más alto nivel. Ahora la pregunta que aquí uno no puede evadir es si esto le conviene a Venezuela. Porque en la práctica, lo que escuchamos no dicta mucho de lo que se hacía hasta hace poco con China, ¿verdad? Y es que si hay alguien al que le conviene mucho esto, es a la que está sentada en Miraflores el día de hoy, que no fue elegida en comicios libres y que firma como si el subsuelo de Venezuela fuera de ella, lo cual abre además todo este debate de ilegalidad o de legalidad, que más que un debate es algo realmente claro. Estos acuerdos carecen de legalidad y así pueden ser considerados en el futuro próximo. Pero es que también conviene a Trump, que busca crudo barato y control hemisférico, y por supuesto, ese titular diciendo duplicamos las reservas de petróleo para las elecciones del midterm. Pero ¿qué pasa con el venezolano de a pie? Nos queda siempre la misma duda. ¿Quién fiscaliza esos ingresos? ¿Quién decide cómo se reparte la renta? ¿Qué queda para cuando se vayan los taladros, no? O quizá la pregunta más frecuente de los últimos tiempos. ¿Por qué rayos todo tiene que ser tan opaco? Todo sucede en un secretismo, en donde nunca nos enteramos de entrada qué es lo que se negocia, sino que después de investigaciones independientes es que empezamos a conocer apenas algunos detalles. Y es que por si fuera poco, también se habla de la posible salida de Venezuela de la OPEP, lo cual te daría claras señales de que se buscan manejar precios preferenciales sin los condicionantes que impone ser miembro de la OPEP, miembro fundador además. Ahora, les digo algo. Antes que cojamos temperatura con lo que se está cocinando aquí, todo suena muy lindo para ellos, pero la realidad, una vez más, les va a destrozar la cara, metafóricamente hablando, porque sin la infraestructura eléctrica que soporte todo esto, no van para el baile. Y es que adecuar la capacidad de generación de energía en nuestro país no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Esto va a reventar por un lado o por el otro, porque es insostenible mantener por mucho tiempo más a este régimen moribundo y porque es incompatible con la región que esta gente se siga reconfigurando. Y es que si me preguntas, tal parece que este plan C también murió al nacer. Este plan en el que está jugando de momento Alejandro Betancur, ese plan de traer pequeñas petroleras al juego también, porque las grandes se negaron a jugar la ruleta rusa con estos delincuentes. Y es que, ya que estamos hablando de delincuentes y de Betancur precisamente, vamos a ir a la siguiente bombita noticiosa de las últimas horas. Es la confirmación de que en la Venezuela que se pretende reconstruir después de la captura del dictador Maduro, se está apostando por los mismos mecanismos que destruyeron al país: la impunidad selectiva, el reciclaje de operadores del chavismo, la subordinación de la justicia a intereses petroleros, el AMPA, las mafias. Pero como siempre, tengo que recordarle que este juego es a muchas bandas y que el Washington Post, por cierto, no es que sea precisamente un aliado de la actual administración de los Estados Unidos. Pero ¿qué dice este medio y qué podemos analizar a partir de lo que dice ese trabajo? Según el Post, altos funcionarios de la administración Trump, específicamente el subsecretario de Estado Christopher Landau,
la entonces fiscal general Pam Bondi y el entonces fiscal general adjunto Todd Blanche intervinieron directamente ante las autoridades de Suiza para que se resolviera sin cargos penales la investigación por lavado de dinero en contra de Alejandro Betancourt. Usted acaba de escuchar bien. ¿Recuerdan que hasta hace poco Betancourt solamente podía moverse entre sus mansiones allá en Inglaterra? Bueno, Suiza pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que detuviera a Betancourt si pisaba territorio estadounidense. Y reza el artículo que Washington no actuó. Peor, en su lugar, le otorgaron una visa de entradas múltiples a Estados Unidos para que viajara a reunirse con la Casa Blanca. Si esto fue exactamente así como cuenta el Post, no estamos hablando de diplomacia, obviamente, sino de interferencia deliberada en un proceso judicial extranjero para proteger a un tipo que lleva más de una década bajo sospecha entre 3 países, no 1, 3. Porque Betancourt, usted sabe que no es un empresario improvisado, ni que apareció después del 3 de enero. Es el que bautizó, junto con sus amigotes, la frase bolichico, el que construyó una fortuna con contratos adjudicados a dedo, sin licitación, en el sector energético del régimen de Hugo Chávez, ese sector que, bueno, ya usted sabe que no le tengo que echar cuentos acerca de la luz. Su empresa, Derwick y Asociados, obtuvo decenas de contratos millonarios en nuestro país que se quedó sin luz. Y luego pasó el petróleo. Y ahora controla la segunda mayor productora privada de crudo de Venezuela. Y eso es un hecho verificable. Yo no le estoy dando mi opinión. Las investigaciones en Suiza, en España y en los Estados Unidos apuntan a un presunto desvío de miles de millones de dólares de PDVSA. Y este señor nunca fue condenado. Tampoco ha sido absuelto. Simplemente se le considera útil dentro de un pragmatismo que, en diferentes facetas, luce a entramado criminal. Esa utilidad es el núcleo de la inmoralidad de lo que pasa hoy en Venezuela. Porque Venezuela no necesita intermediarios que sepan moverse entre Delcy y Washington porque, es que estos conocen las redes de siempre. No, necesitamos romper esas redes. Un país que aspira a ser decente no puede reconstruirse entregando la reactivación petrolera a quien se benefició del saqueo anterior. Y ahora, además, recibiendo protección política de la potencia que dice que quiere un cambio. Porque esto no es pragmatismo. Es repetir la lógica que permitió que pocos se enriquecieran para que el país se hundiera. Y la gravedad de todo esto no está solo en Betancourt, está en el mensaje que se está enviando, que la justicia es negociable cuando hay petróleo de por medio o cuando, fluyen los verdes, los del águila. Y es que los venezolanos seguimos exigiendo durante años rendición de cuentas, transparencia, ruptura con el chavismo. Pero vemos cómo se premia a quienes operaron dentro del sistema. Y es que básicamente al ver esto, se nos está diciendo en la práctica y en la cara que los empleamigos de ayer pueden ser los interlocutores de hoy si resultan convenientes. Un país decente, señores, usted sabe que no se construye con personajes que necesitan de una potencia extranjera presionando fiscales suizos para que pueda viajar. Se construye con instituciones que investigan, juzgan y si corresponde condenan, sin importar cuán útiles sean los investigados. Y es que mientras se sigue eligiendo la utilidad sobre la integridad, la reconstrucción de Venezuela seguirá siendo una operación de reciclaje y no de refundación. Y eso simplemente es inmoral, por decirlo menos. Porque todavía hay alguien que no ha podido regresar a Venezuela so pena de amenazas y de limitaciones sin tener prontuario como el Bolichico o como Miguel Rodríguez Torres, quien también se está moviendo campante por Caracas. Y es allí donde usted debe preguntarse por qué entran todos, incluso los delincuentes, menos ella. Gracias a todos nuestros miembros que siempre nos apoyan y que son parte de esta comunidad, a quienes nos ayudan con los super chats, super thanks, con los gifts y a ti que ves el video en este momento porque sin ti nada tendría sentido. Dejar tu like y suscribirte en este momento si no lo has hecho es la mejor manera que tienes para ayudarnos, para que sigamos creciendo, para que sigamos haciendo este trabajo y para que nuestra voz llegue cada vez a más rincones. Continuamos. Pero es que hoy está de regreso una de las guacamayas. Se trata de Omar González, dirigente de Vente Venezuela, lo cual es sumamente interesante por dos razones fundamentales. Por varias razones, pero hay dos razones fundamentales que quiero destacar.
Esto publicaba Omar hace muy poco en sus redes sociales con respecto a su retorno. Cerca de 3 años de ausencia, regreso hoy a mi querida tierra patria, Venezuela. Estoy en el aeropuerto justamente a punto de abordar la aeronave que me va a llevar a Barcelona, capital del estado Anzoátegui, a sumarme a la brega de los venezolanos por alcanzar la libertad y la democracia. Voy más fuerte que nunca, después de haber pasado año y medio en la embajada de Argentina en Caracas, que el régimen de Nicolás Maduro convirtió en una prisión, y que con el apoyo de Estados Unidos pude ser rescatado conjuntamente con mis compañeros de la Comisión Nacional de Campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Regreso más fuerte que nunca, pero igualmente más humilde precisamente sin otra aspiración que la de acompañar a los venezolanos que tienen una acumulación de tragedias después de 27 años de destrucción y saqueo, amén de los fenómenos naturales que han sacudido hasta los cimientos al pueblo venezolano sin que haya un Estado que los proteja. Espérenme en Venezuela, que estaré acompañándolos en cada parte del territorio nacional, en lo que puedo considerar la antesala de la llegada de la líder de los venezolanos, María Corina Machado. Un fuerte abrazo y nos vemos ahorita. Y es que ayer, en una entrevista con Nitu Pérez Osuna anoche, el periodista y dirigente político confesó haber coordinado primero con Dinora Figuera, fíjense ustedes cómo ha agarrado poder, ¿no? Al igual que haber tenido que conversar con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, con María Elvira Salazar, con Rick Scott, con Díaz Balar, con Carlos Jiménez, para poder materializar esto de hoy. Pero hay dos cosas aquí que nos sirven como un aperitivo. Y lo primero es la bofetada al carcelero, a su carcelero, Diosdado Cabello. Y lo segundo es el claro indicio de una llegada muy importante que se puede dar. Porque ya que sugiero el personaje y nombramos también a Mario Díaz Balar, escuchamos lo último que ha dicho el congresista con respecto a esa llegada que se puede dar. Yo estoy convencido de que cuando hayan elecciones libres en Venezuela, y ese proceso sigue andando hacia eso, yo creo que yo sé quién va a ser el próximo presidente de Venezuela electo. Yo creo que va a ser María Corina Machado. Y aunque la gran pregunta es, ¿para cuándo serían esas elecciones? También es importante resaltar esas alianzas. Y ya para cerrar, las protestas por las fallas de los servicios públicos, las quejas por las precarias condiciones económicas de los venezolanos y la exigencia de un cambio político en el país son los eventos que están marcando la agenda de movilización política y partidista en nuestro territorio nacional. Mientras que en la mesa de diálogo, de trabajo, de tareas dirigidas, se llegaron a unos cuantos acuerdos, a unos acuerdos que además se esperan por implementación y se anuncia este nuevo ciclo de conversaciones para septiembre, en la calle el reclamo no se detiene. Organizaciones como 20 Venezuela, Causa R, Acción Democrática, Primero Justicia incluso, Convergencia, Voluntad Popular, unas cuantas, están recorriendo el país y organizando su militancia. El objetivo, estar listos para el momento en que se anuncie ese cronograma electoral y que se fije la fecha de las elecciones presidenciales que abra las puertas a un cambio político. Que pongan la fecha que nosotros ponemos los votos. Esto afirmaban desde la dirigencia regional de 20 Venezuela en Barinas, la organización de María Corina Machado, en una publicación donde se observa a un grupo de dirigentes navegando por un río. La organización además aseguró que no descansarán hasta que Venezuela sea libre y que nada detendrá el trabajo de sus equipos. 20 Venezuela, por ejemplo, ha mostrado en redes sociales el despliegue de sus equipos regionales e incluso la inauguración de una nueva sede en Táchira. De igual manera, han informado sobre el regreso del exilio de varios dirigentes que están sumándose al objetivo del trabajo organizativo. Nos decían que éramos pocos y que había que estar loco para estar en 20. Y ahora resulta que tenemos estructuras en todos los municipios de todos los estados de Venezuela. Tenemos líderes comprometidos con la libertad de nuestro país y no vamos a descansar hasta lograrlo. Esto eran palabras de Henry Alviares, por cierto. No sé si ya vieron la conversación que tuve con él. Búsquenla aquí en el canal, que está buena. Y es que a la organización, por medio de los partidos, súmele también la protesta espontánea del ciudadano que no aguanta más la situación actual. Porque ahora mire esta protesta, directo a la casa del gobernador de Zulia, como debe ser. Y como usted sabe, de allí a que suceda algo más, y usted me entiende, el camino no es largo. Nota para los players grandes de este juego
que siguen sin ponderar lo que un pueblo molesto está dispuesto a hacer. Así estamos, señores. Nos vemos esta tarde-noche en el directo de Apolítico Live. Como siempre, los espero. Pasamos lista, así que no faltes.